Buen día, jóvenes. Continuando con el tema de razones trigonométricas y retomando lo que vimos en la actividad anterior, en la clase pasada, veíamos que esos tres ejemplos, en esos tres ejemplos obtuvimos las razones de seno, coseno y tangente, ¿sí? Para el ángulo A, F y S. En este caso, el ángulo A y el ángulo F y el S valen exactamente lo mismo, 36.89 grados. Se trata de triángulos rectángulos semejantes, ¿sí? Y como nos pudimos haber dado cuenta en el momento del video, ustedes pudieron observar que el seno de 36.89 me dio lo mismo en los tres triángulos. Si lo logran observar aquí, 0.6, 0.6 y 0.6. Igual el coseno me dio 0.8, 0.8, 0.8, aun cuando los triángulos son de diferentes medidas. Si el ángulo es el mismo, siempre me va a dar una razón trigonométrica, tal como lo vemos aquí. Igual para la tangente, 36.89 me dio 0.75, 0.75 y 0.75, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que en las razones trigonométricas ya existen unas razones trigonométricas para los ángulos determinados, es decir, para todos los ángulos, para el ángulo 1 hay una razón trigonométrica, seno y específica, coseno específica y tangente específica, es decir, el seno de 1 siempre va a ser el mismo, el seno de 2 siempre va a ser el mismo y así sucesivamente me voy hasta que pueda, ¿no? Igual el coseno de 1 siempre va a ser el mismo, el coseno de 2 grados igual, el coseno de 3 grados igual y así. Entonces, tal como lo vemos en este ejemplo, seno de 36 siempre va a ser el mismo, seno de 45 siempre va a ser el mismo y así, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver en qué me puede servir el que yo sepa que un seno de un ángulo siempre va a ser lo mismo. Para ello vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Tenemos el siguiente triángulo y yo lo quiero resolver. Yo tengo que este lado, que es la altura, vale 45, este lado desconozco y este lado desconozco. A través del teorema de Pitágoras yo no puedo implementarlo. ¿Por qué? Porque para aplicar el teorema de Pitágoras necesito conocer al menos dos lados. En este caso nada más conozco uno, por tanto tengo que aplicar las razones trigonométricas. Aquí se me está presentando un ángulo, entonces este ángulo yo lo voy a tomar de referencia para trabajar con mis razones trigonométricas. Entonces, como voy a trabajar con este ángulo, hay que disponer mis lados de acuerdo a este ángulo. Es decir, ¿cuál va a ser mi hipotenusa? X. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el cateto opuesto a este ángulo? Y. Y es el cateto opuesto a este ángulo y por obvias razones el cateto adyacente es Z. ¿Sale? Entonces, considerando eso, yo puedo aplicar las razones trigonométricas, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es fijarme qué ángulo estoy trabajando. ¿No? Entonces, posteriormente tengo que fijarme con qué datos de mi triángulo cuento, aparte de mi ángulo. Es decir, ¿tengo los datos de mi cateto opuesto? Sí. ¿Tengo los datos de mi cateto adyacente? No. Y de la hipotenusa tampoco. Para este ejemplo vamos a resolver la hipotenusa, ¿sí? Entonces, tengo un ángulo, tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. ¿Qué fórmula de estas tres podría yo utilizar que tenga ángulo A, cateto opuesto e hipotenusa? Si se dan cuenta, vendría siendo el seno, ¿sí? El seno ocupa cateto opuesto, que aquí está, e hipotenusa, que aquí está. Vamos a resolverlo, vamos a ver cómo se puede resolver. Lo primero, lo que siempre les pido es anoten tal cual la fórmula. Seno de A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Posteriormente voy a sustituir datos. Seno de A, ¿cuál es A? Este lado, este ángulo, perdón. ¿Y cuánto vale este ángulo?
56 grados. Cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 45. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? X, pues le pongo X porque no lo sé, este es el dato que yo quiero conocer. Y aquí viene la parte que yo les comentaba. El seno de un determinado ángulo siempre va a ser el mismo, y aquí yo lo puedo calcular a través de ya sea una calculadora o a través de una tabla de razones trigonométricas que les voy a compartir. En este caso, si ustedes van a trabajar con una calculadora, les pido que tengan cuidado con lo que van a trabajar, ya que a veces las calculadoras vienen configuradas en otro sistema angular, entonces pueden obtener razones trigonométricas diferentes. Entonces, lo primero que les pido es que hagan una prueba. Pueden hacer una prueba si van a ocupar calculadora, con los datos que yo voy a tratar aquí. Por ejemplo, el seno de 56, ¿cómo lo saco yo? Al menos en mi computadora le doy 56, aquí viene una tabla de funciones trigonométricas y le voy a dar sin, que es seno. Y en automático me dice que el seno de 56 es 0.82 y se va de largo, ¿no? Entonces, pueden corroborar primero en su calculadora si el seno de 56 les da este dato, 0.82 y algo. Si les da este dato, quiere decir que su calculadora está bien configurada. Si les da otro dato, quiere decir que no. Entonces, lo más recomendable, entonces, en ese caso, sería que utilicen la tabla de razones trigonométricas que les voy a compartir, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con la tabla de razones trigonométricas. Vamos a ver cuál es esa, que te lo digo. Y es esta tablita. Aquí en esta tablita yo puedo encontrar los valores de seno, coseno y tangente para todos mis ángulos del 1 al 90, al 89, perdón. Entonces, ¿cómo funciona esta tablita? En este caso yo estoy trabajando con el seno de 56 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en mi tablita cuál es el seno de 56 grados. Entonces, ubico mi ángulo, en este caso es este, y su seno dice que es el verde, entonces el seno es este, 0.829. Entonces, más adelante, en el siguiente paso, yo ya no voy a poner seno de 56, sino voy a poner 0.829, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es resultado de esto, ¿sí? Por tanto, esto ya se elimina y ya nada más pongo el número 0.829, ¿sí? Y continúo con mi fórmula que me dice que es igual a 45 entre x. Posterior a ello, si se dan cuenta, mi fórmula ya está lineal para que yo la pueda resolver. Entonces es cuestión de que yo vaya despejando. Para ello, ¿qué puedo hacer? Puedo eliminar esta x y pasarla para este lado. Como esa x está dividiendo el 45, va a pasar multiplicando, ¿sí? Sin embargo, a mí recuerden que cuando yo intento despejar, lo que intento hacer es que mi incógnita quede solita. Si se dan cuenta, ahorita todavía no está sola. Por tanto, este 0.8 lo voy a pasar para el otro lado. Y como ese 0.8 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Resuelvo la operación y obtengo que 45 entre 0.829 es igual a 54.28. ¿Sale? Entonces yo aquí obtuve que x vale 54.28. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí ya tengo dos elementos, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, yo puedo resolver este lado. ¿Sí? Ya mediante el teorema de Pitágoras que ya vimos, yo puedo resolver este lado. Ya no es necesario que yo aplique razones trigonométricas, sin embargo, si lo necesito, lo puedo hacer. Entonces, para este ejemplo, resolvimos la hipotenusa utilizando el cateto opuesto, ¿sí?
y utilizando el seno. Vamos a ver otro ejemplo aplicando el coseno, ¿sale? En este caso tengo este triángulo que de aquí. En el caso anterior yo contaba con los datos del cateto opuesto, entonces ahorita vamos a ver con qué dato cuento. Vamos a ver que tengo este ángulo, entonces voy a trabajar con este ángulo, ¿sí? Por lo tanto voy a disponer mis lados de acuerdo a ese ángulo. Entonces, como quedaría, la hipotenusa es este de aquí, el cateto opuesto es este de acá y el cateto adyacente viene siendo este de acá, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces yo cuento con hipotenusa, cuento con el ángulo, en este caso lo voy a llamar A, y cuento con mis dos catetos opuesto y adyacente, del cual no conozco sus valores. Entonces voy a calcular el valor de uno de ellos. Para este caso voy a calcular el valor de E. Me interesa primero calcular el valor de E, por tanto debo buscar una fórmula que ocupe hipotenusa, adyacente y un ángulo. ¿Cuál sería esa? Esta, ¿no? Coseno. ¿Por qué coseno? Porque coseno ocupa hipotenusa, que aquí está, ocupa cateto adyacente, que es el que a mí me interesa despejar o conocer, y utiliza un ángulo que es este. Entonces voy a ocupar coseno. ¿Por qué no ocupo tangente? Tangente tiene cateto adyacente. ¿Por qué no lo ocupo? Porque si se dan cuenta, si yo aplico esta razón trigonométrica, pues me quedo en la misma, porque no conozco el valor de coseno del cateto opuesto y no conozco el valor del cateto adyacente, por lo tanto me quedaría igual. Entonces cuando yo aplique una de esas razones, al menos debo de conocer un dato de estos dos, de este o de este, ¿sí? En este caso conozco la hipotenusa. Vamos a resolverla a través de coseno. Entonces, coseno de A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y resuelvo. Coseno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo A? 30. ¿Sí? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? No sé, vale E, pues le pongo E. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Vale 10. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es buscar en mi tablita de razones trigonométricas o con su calculadora cuánto vale el coseno de 30. Entonces yo voy a buscar en mi tablita, veo que el coseno es esta parte, son los datos amarillos, y busco el 30. Aquí está el 30, su coseno por lo tanto es este, 0.866. Y ese es el dato que voy a poner ahí. Recuerden, ya no voy a poner cos, ya no voy a poner 30, sino el valor del coseno de 30. Entonces resuelvo. Y si se dan cuenta, mi ecuación ya está lista para que yo despeje el valor de... ¿Cómo lo puedo despejar? Recuerden que para despejar siempre tengo que buscar que mi incógnita quede sola. En este caso este 10 lo voy a quitar de aquí. ¿Y cómo lo voy a multiplicar? Lo voy a pasar multiplicando hacia el otro lado, ya que está dividiéndole a la E. Por lo tanto obtengo que E es igual a 8.66. Por lo tanto E va a valer 8.66. ¿Sí? Y lo mismo, este cateto que está aquí yo ya lo puedo obtener a través del teorema de Pitágoras, ¿vale? Vamos a ver un último ejemplo donde yo pueda ocupar la tangente. ¿Sí? Tengo ese otro triángulo, vamos a ver qué conozco de este triángulo. Tengo este ángulo que es de 45 grados, entonces voy a disponer mis lados de acuerdo a este ángulo y obtengo que mi hipotenusa es esta, el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este de aquí. ¿Sí? Entonces voy a buscar una función que ocupe cateto adyacente, puede ser esta porque es lo que conozco, puede ser esta, puede ser esta, cualquiera de las dos. En este caso, como yo quiero conocer primero la R, es decir, primero quiero conocer el cateto opuesto, pues tengo que buscar una función que ocupe
cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál es esa función? Tangente, ¿sí? ¿Por qué no coseno? Porque coseno ocupa hipotenusa y de momento yo no quiero conocer la hipotenusa, eso la voy a conocer, la quiero conocer después. A mí me interesa primero el opuesto, entonces voy a conocer primero el opuesto. Entonces para ello tengo que aplicar la tangente porque ocupa cateto opuesto, que es este que yo quiero conocer, y cateto adyacente, que es este que ya conozco, ¿sale? Entonces vamos a implementarlo. Y lo mismo, tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y sustituyo valores. Tangente de A, ¿cuánto vale A? 45 grados. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? No lo sé, vale R. Y cateto adyacente, ¿cuánto vale? 15. ¿Sale? Entonces, ahora el que sigue, ubico la tangente de 45 en mi tablita. Tangente podemos ver que es esta columna, la columna azul. Entonces busco 45, aquí está, y veo que su tangente es 1. La tangente de 45 es 1. ¿Sí? Y digo que esto es igual a R entre 15. ¿Vale? Posterior a ello tengo que despejar la R, ya está lista mi ecuación para que yo despeje R. La tengo que dejar sola, para ello este 15 lo voy a quitar de aquí. Como está dividiendo la R, lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. Y pues obviamente 15 por 1 pues es 15. Por lo tanto yo ya sé que este lado vale 15. Y repito, de nueva manera, la hipotenusa yo la puedo obtener a través del teorema de Pitágoras. Ya no es necesario que aplicar razones trigonométricas, pero si lo quiero, lo puedo hacer, ¿saben? Entonces, de momento este sería el siguiente contenido. Y aquí es importante que ustedes puedan ver ya cómo puedo aplicar las razones trigonométricas, es decir, todos los pasitos que fuimos haciendo, ya cómo los puedo ir implementando ya para calcular los lados de ciertos triángulos, ¿sí? Entonces la actividad es algo similar que tienen que hacer ustedes, tienen que resolver diversos triángulos aplicando las razones trigonométricas.